Llamar mercenario al Cid pues es algo así como, bueno, como la leyenda negra de España en América. Como consumas la Biblia y Homero, no te cuento yo el nivelón que tienes. Héctor, si yo te pierdo, morir será mejor que seguir estando viva, porque para mí no habrá ningún consuelo. De Julius me llegó una misiva, sin aviso se guardó en la memoria. Estás escuchando Escribiendo Vidas, la canción que he escrito y compuesto para este podcast. Puedes escucharla completa al final, no te la pierdas. Libros escuché en solitario, retazos de historias cantadas, pequeños periodos. Bienvenido al podcast, ahora dilo cantando. Todos tenemos mucho que decir. Ahora dilo cantando, te lo contamos así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva edición de Ahora Dilo Cantando. Tenemos como invitado a José Ramón Ayllón, un profesor, un escritor, un asesor literario, una persona a la que cuando le invité a participar en el podcast y le expliqué que era un podcast en el que los invitados contaban historias, me dijo que a él le ocurrían muchas historias todos los días y que disfrutaba con eso. Le invité entonces a que él pusiera en marcha un podcast dedicado a historias. Se sonrió, dijo que de momento no, pero dije entonces, pues de momento vienes al podcast. Y aquí le tenemos, aquí le tengo. Acaba de publicar un libro que es La mirada del Cid, con lo cual tiene un tema muy fresco entre manos y tiene historias. Espero que venga con historias. José Ramón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Julio. Esta iniciativa tuya me gusta mucho porque es una invitación a contar historias mínimas por la brevedad. Y me parece excelente, porque una historia mínima puede estar cargada de sentido, como creo que vamos a ver a continuación en estos 20 minutos. Mira, por ejemplo, yo pensaba ofreceros a nuestros oyentes, pensaba ofrecerles historias que a mí me han cautivado, me han llamado mucho la atención. Y luego quizá os sorprenda un poco porque son historias que han contado grandes escritores. Por lo tanto, son historias literarias. Unas son verdad, otras son ficticias, pero no dejan de ser historias que se entrelazan muchísimo con mi forma de ver la vida, porque me han enseñado a vivir, me han enseñado a escribir. Fíjate, por ejemplo, lo que dice el francés Christian Bobin. La primera literatura, cuentos, mitos, leyendas, salvó a los primeros hombres de morir de frío. El fuego y las historias se inventaron al mismo tiempo y daban el mismo calor. Esa literatura oral, muy anterior a la escritura, es la medicina más antigua del mundo. Antes de depositarse sobre tablillas de arcilla, sosegó almas. Y lo sigue haciendo cada vez que una madre se inclina sobre su hijo adormecido para contarle un cuento o cantarle una cancioncilla. Tanto la voz como su escritura viajan desde la soledad de una persona a la soledad de otra, poblando el camino con significados y eliminando ambas soledades. O sea, tú fíjate, Julio, lo que estás haciendo con este podcast. Bueno, me has quitado la palabra de la boca. Es que me he sentido interpelado con esto. Este eres tú, o sea, Christian Bobin está hablando de ti, sin conocerte, ¿eh? No me lo había dicho ningún invitado. Has puesto el podcast a la altura de Excelsa. Pues yo lo tengo clarísimo. Vivimos para... lo dice mucho mejor Christian Bobin. Esas luminosas palabras yo creo que nos aseguran que estamos hechos para la comunicación no solo cordial, sino la comunicación hermosa. Como muestra, por ejemplo, esta otra breve historia que se sitúa en un campo de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Una amiga me prestó Guerra y Paz, que fue para mi adolescencia desangelada un rayo de luz, y se transformó en un punto de referencia secreto
de todas mis aspiraciones e ideales. Me enamoré de Natasha, de María, de Sonia, del príncipe Andrei, de Pierre Bezukhov. Con ellos lloré y soñé. La vida en el campo de refugiados me parecía más soportable si al final Natasha se casaba con Pierre. Estaba claro que la vida fuera del campo era grande, bella, dolorosa y sagrada. Y yo un día la alcanzaría. Claro, esto lo está escribiendo una chica de 15, 16 años, que con el tiempo sería la esposa de Claudio Magris. Claudio Magris yo creo que no ha muerto todavía y sería uno de los intelectuales, si no el intelectual con más peso en Europa, el autor del famoso Danubio, el Danubio. La mujer de Claudio Magris no es tan famosa porque tampoco ha sido escritora, se ha dedicado a criar a sus 5 hijos, se llama Marisa Madieri y este párrafo lo he entresacado de un librito que edita la editorial minúscula que se llama Verde Agua. Y Verde Agua son su vida, una biografía atípica, hermosísima, preciosa. De la Pues que nos da una idea de la categoría de esa mujer que responde a eso que siempre se ha dicho, desde un gran hombre hay una gran mujer, que esta cita que nos has leído ya nos da la punta del iceberg de lo que sería esta, o no sé si vive, o lo que No, sería esta mujer. Marisa murió muy relativamente joven, con 60 años y de un cáncer. Y en ese libro, su marido, Claudio Magris, dice unas cosas maravillosas de ella, no en el prólogo, no hay prólogo, sino en el posfacio, o sea, en las últimas palabras del libro son de su marido para explicar la categoría de su mujer. Yo reconozco que las historias que más me gustan, las que me han seducido siempre, las he encontrado sobre todo en 2 fuentes, en Homero y en la Biblia. Retazos de historias cantadas, pequeños, peludos, suaves, relatos de vidas normales, pentagramas de historias, letras tarareadas en línea. Esto no es cualquier cosa, estamos hablando de los fundamentos de la civilización occidental. Pongo un primer ejemplo. A punto estaba de salir de nuevo de las murallas y de volver al campo de batalla cuando Andrómaca lo vio y corrió a su encuentro para detenerlo. Y yo detrás de ella, con el niño en brazos, pequeño, tierno, el amado hijo de Héctor, hermoso como una estrella. Héctor nos vio y se detuvo, y sonrió. Héctor sonrió. Y Andrómaca fue a su lado y le cogió la mano. Lloraba y decía: «Desdichado, tu fuerza será tu perdición. ¿No sientes piedad por tu hijo, que todavía es un niño? ¿Ni por mí, desventurada? ¿Quieres salir ahí fuera, donde los griegos se te echarán encima, todos juntos, y te matarán?» Lloraba. Y luego añadió: «Héctor, si yo te pierdo, morir será mejor que seguir estando viva, porque para mí no habrá ningún consuelo, tan solo dolor. Yo no tengo padre, tampoco madre, ya no me queda nadie. A mi padre me lo mató Aquiles cuando destruyó Tebas, la de altas puertas. Tenía 7 hermanos y a todos los mató Aquiles el mismo día, mientras pastaban los bueyes lentos y las cándidas ovejas. Y a mi madre Aquiles se la llevó, y luego nosotros pagamos un rescate para que nos la devolviera. Y ella regresó, pero para morir de dolor, de repente, en nuestra casa. Héctor, para mí tú eres padre, madre y hermano, y eres mi joven esposo. Ten piedad de mí, quédate aquí en la torre, no luches en campo abierto». Esta es una de las múltiples escenas de la Ilíada, que no deja de ser una lectura muy pesada, muy diferente a la Odisea, pero que en la versión de Alessandro Barico, publicada por Anagrama, Homero Ilíada, pues es una maravilla. Y como digo, es una de las múltiples escenas, no es una entre 1000, o mejor dicho, no es una entre 3 o 4 las mejores, no he tenido que hacer muchos esfuerzos para encontrar textos así. Y por eso Homero es Homero, el milagro homérico, o sea, no se explica a nadie por qué en el año 800 a.C., o sea, hace casi
3000 años hay un escritor que escribe como escribe Homero. Luego, no sé, nosotros tenemos Mio Cid, el poema del Cid, escrito hacia 1100 y pico, se escribe 2000 años más tarde, pero literariamente está muy por debajo de Homero, ¿no? Ya te digo, no sabemos por qué ese milagro de creación literaria. Tengo aquí otro texto. Hemos visto a Andrómaca y a Héctor. Héctor iba a salir de la muralla a luchar precisamente contra Aquiles. No voy a contar cómo acabó esa batalla. Decía que muchas historias y escenas de la Ilíada y la Odisea son insuperables, son también inolvidables, igual que sus protagonistas, Ulises, Penélope, Polifemo, la venganza de los pretendientes, Aquiles, Héctor, Andrómaca, el caballo de Troya. Bueno, pues lo mismo y más sucede con tantas y tantas historias y escenas de la Biblia. Los que somos católicos no paramos de sorprendernos de la riqueza que tiene este libro, porque todos los días en la misa se lee una lectura o dos del Antiguo Testamento, la parte más antigua de la Biblia, y otra de la más moderna, del Nuevo Testamento. Y no dejan de sorprendernos la belleza, la profundidad. Voy a leer, ya digo, uno entre muchísimos que se podrían leer. Noemí tenía un pariente que se llamaba Booz, hombre rico e influyente, de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, dijo a Noemí: permíteme espigar en un campo donde me admitan de buen grado. Anda, hija mía, respondió su suegra. Entonces Ruth salió de madrugada y comenzó a recoger espigas detrás de los segadores, precisamente en unas tierras que pertenecían a Booz. Horas más tarde llegó Booz y preguntó al encargado quién era esa muchacha. Cuando lo supo, dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. He ordenado a mis hombres que no te molesten. Vete detrás de las muchachas cuando estén espigando. Si tienes sed, acércate a las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth se postró rostro en tierra y exclamó: ¿por qué esta forastera te ha caído en gracia y te interesas por mí? Booz respondió: me han contado todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre en la tierra donde naciste y te viniste a vivir entre gente desconocida. Bien, estas historias, que tanto en la Biblia como en Homero son, digo, innumerables, pues están magníficamente escritas, guardan todas las claves, todos los secretos, todas las leyes de la buena literatura. Si hubiera que escribir un libro explicando cómo se escribe bien una historia, cómo se trazan los personajes, cómo se construyen los diálogos, cómo se juega con los sentimientos, los primeros modelos y modelos altísimos e insuperables están en Homero y en la Biblia. Literariamente estos son perlas auténticas. Y esto en tu vida, Joserra, tú ves que se reproducen estas pequeñas historias en la vida real, historias que dices que se te cruzan en tu camino. Mira, hay una pequeña secuela de esto de Ruth o de Homero que has contado, y por lo tanto tienes la sabiduría de haberlo leído para poderlo aplicar. Sí. Yo creo que es muy interesante esto que comentas. Tú fíjate que a veces se ha dicho que la literatura imita a la vida. O sea, el arte imita a la vida. En este caso también es al revés, en el sentido de que tú lees una historia literaria magnífica y luego te das cuenta de que esto se reproduce en la vida. Es decir, que la vida es así, lo cual también tiene una lectura, y es que los grandes literatos te están contando, cuando inventan cosas muy verosímiles, no inventan cosas raras. Por lo tanto, te están contando la verdad sobre la condición humana, sobre los sentimientos humanos, sobre la vida. También por eso son clásicos, porque están en la naturaleza humana y pasan los siglos, siempre está ahí, por eso se convierten en clásicos, no pasan de moda. Luego, también, Julio, otra parte de tu pregunta era si esto de alguna manera influye en la propia vida. Pues indudablemente. Estos textos son el alimento espiritual que uno consume. Entonces, así como se dice que uno es lo que come, ¿verdad? Que a mí siempre me ha hecho mucha gracia esa frase tan hedonista: uno es lo que come. Digo, pues sí, efectivamente, uno es lo que come, pero también somos
somos cuerpo y espíritu, y entonces también consumimos productos espirituales. Entonces, uno es lo que consume espiritualmente. Como consumas la Biblia y Homero, no te cuento yo el nivelón que tienes. Bueno, yo procuro que algo de esto se me pegue, ¿eh? Procuro pensar así y tener este tipo de sensibilidad. Luego, cada uno es cada uno y hacemos lo que podemos. O sea, no me estoy poniendo aquí medallas ni pedestales. ¿Quieres que lea alguno más? Sí, todavía tenemos algo de margen de tiempo dentro de estas maravillosas historias. Pues mira, por afinidad profesional, mis historias preferidas, como te decía, son las literarias, las que han inventado grandes novelistas, poetas, dramaturgos. Y te voy a contar una cosa que puede resultar muy interesante. Alguna vez esas historias comienzan por una frase, por unas palabras inolvidables que se graban en la memoria. O sea, ya empiezan siendo famosas desde el principio. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, dice Dickens. Todas las familias felices se parecen unas a otras, dice Tolstoy, Nana Karenina. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No voy a decir qué comienzo es este. Ya para los españoles, Platero es pequeño, peludo, suave. Moby Dick, podéis llamarme Ismael, son inicios impresionantes, no solo esas palabras, sino también lo que sigue, la primera página, primeras páginas que son memorables y que a veces resumen perfectamente una historia en un párrafo. Por ejemplo, una novela que va a conocer muy poca gente, supongo, de nuestros oyentes. Fíjate, un soldado en la guerra del Vietnam dice de él lo siguiente, el teniente Jimmy Cross llevaba cartas de una joven llamada estudiante de tercer año en el Mount Sebastian College de Nueva Jersey. No eran cartas de amor, pero el teniente Cross no perdía las esperanzas, así que las guardaba dobladas y envueltas en plástico en el fondo de la mochila. Al caer la tarde, después de un día de marcha, cavaba su pozo de tirador, se lavaba las manos bajo una cantimplora, desenvolvía las cartas, las sostenía con las puntas de los dedos y se pasaba la última hora de luz cortejándola. Imaginaba románticas acampadas en las montañas blancas de New Hampshire. A veces saboreaba la solapa engomada de los sobres, porque su lengua había estado allí. Por encima de todo, deseaba que Marta lo amara como él la amaba, pero sus cartas, por lo general animadas, eludían todo lo que tuviera que ver con el amor. Bien, así comienza una extraordinaria novela que se llama Las cosas que llevaban. El título es un poco más largo, Las cosas que llevaban los hombres que lucharon. Habla de un piloto en Vietnam y bien, es una de las novelas que más me gustan a mí. Y luego tienes, fíjate cómo se describe un pueblo, en el pueblo donde se sitúa la historia Matar un ruiseñor. Fíjate qué cosa más. Tú dices, bueno, se está escribiendo un pueblo, una ciudad. Sí, pero un pueblo, una ciudad es un conjunto de personas y tiene, de alguna manera, está vivo también y tiene sentimientos y se le puede humanizar. Dice, Maycomb era una población antigua y fatigada. En los días lluviosos, las calles se convertían en un barrizal rojo. La hierba crecía en las aceras y el edificio del juzgado parecía a punto de desplomarse. Entonces hacía más calor y la gente se movía despacio. Cruzaba cachazudamente la plaza. Entraba y salía de las tiendas con paso calmoso. Se tomaba su tiempo para todo. El día tenía 24 horas, pero parecía más largo. Nadie tenía prisa, porque no había a dónde ir, nada que comprar, ni dinero con que comprarlo. Vivíamos en la mayor calle residencial de la población. Atticus, Jem y yo, además de Calpurnia, nuestra cocinera. Jem y yo hallábamos a nuestro padre plenamente satisfactorio. Jugaba con nosotros, nos leía y nos trataba con un despego cortés. Impresionante esta primera página de Matar un ruiseñor. Estupendo, estupendo. Joserra, no parece mentira, pero ya estamos rozando los 20 minutos de rigor de este podcast. Viva, y lo sabes, el mundo necesita Ilíadas. Escucha, escribe las vidas que ves. Aprende de vidas ajenas.
Me tienes que conceder otro podcast porque no me has dejado, Otro o varios, lo que haga falta. Pero bueno, acuérdate que yo te animé a que hicieras un podcast tuyo. ya, no, pero oye, cada uno tiene sus habilidades, sus aficiones y sus carismas, entonces Bueno, todo se andará, todo se andará. Yo te ofrezco dos posibilidades. ¿Alguna anécdota o suceso que con motivo del libro La mirada del Cid te haya sucedido? Supongo que habrás estado firmando ejemplares en la feria del sí. libro y tal. Y no sé, a lo mejor ha habido algún lector o algún fan tuyo y puede haber alguna historia curiosa que puedas contarnos y Bueno, sí. que sea interesante. O algo que tengas ahí tú preparado, lo que quieras. Bueno, si eres capaz de unir las dos cosas, mejor, claro. No, sí. Oye, ya que me preguntas sobre el Cid, hay una pregunta que me hace mucha gracia, que la hace más gente de la que parece, que te preguntan, oiga, pero el Cid existió realmente. Y tú tienes que decirles que existió lo mismo que Carlomagno, lo mismo que Napoleón, lo mismo que Julio César. Bien, la siguiente pregunta es, pero fue un mercenario, ¿verdad? Llamar mercenario al Cid, pues es algo así como, bueno, como la leyenda negra de España en América, ¿no? O sea, una gran Sí. falsa. No, pero luchó con reyes, se alió con reyes moros y luchó contra reyes cristianos. Dice, bueno, solo se alió con un rey moro y solo luchó 2 veces contra cristianos, pero hay que explicar, hay que dar una pequeña clase de historia, porque esa España era una España de 5 reinos cristianos más 15 reinos musulmanes y todos se pegaban contra todos, no solo los contra los cristianos, sino los cristianos contra los cristianos y los moros contra los moros. Por lo tanto, si el Cid fue mercenario por eso, habría que decir que todos eran mercenarios. O sea, no fue mercenario. Y luego, a ver qué más cosas simpáticas me preguntan. Es que me estaba acordando de una que se me ha ido. No me acuerdo ahora. O sea, la mirada del Cid viene a ser como una biografía ligera del Cid. A ver, ¿O cómo lo definirías? Digo, para animar a la gente a que sí. la lea. Sí, ya sé lo que te iba a contar. Hay gente que te dice, bueno, y el Cid es un personaje tan importante que se ha creado una leyenda sobre él. Entonces, lo que tú sabes del Cid, la mitad de lo que sabes no es real. Es verosímil, pero no es real. Y no es real porque lo cuenta el cantar del Cid, el poema del Cid. Sí. Y claro, el poema no es una crónica histórica. Entonces la gente te dice, pero oiga, pero vamos a ver, a mí el Cid lo que me gusta es por la jura de Santa Gadea, porque obligó con dos riñones al rey a jurar que no había participado en la muerte de su hermano. Digo, pues mire usted, eso nunca sucedió, eso no es histórico. Y entonces te dicen, oiga, pero ¿cómo que no? Si yo lo he visto. Y digo, ¿Cómo que pero lo he visto? claro que lo han visto en la película de Charlton Heston y Claro. Sophia Loren, claro. Entonces, sobre el Cid hay muchas capas de fantasía, no solo la del cantar, sino luego tienes la capa de la película, que claro, te dicen, es que yo lo he visto, a ver cómo desmontas tú eso, ¿no? Bien, pues con eso estamos. Entonces, el libro es una es una biografía del Cid, pero del Cid histórico, o sea, no del Cid. Es también es un análisis, literario del cantar del Cid, por lo tanto, y literario e histórico. Se dice qué es lo que es histórico y qué es lo que es creación, invención del autor. Y en tercer lugar, se explica cómo era la España del Cid, porque uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasaba? Bueno, de entrada la gente no sabe ni en qué siglo vivió el Cid, ni siquiera los de Burgos, ¿eh? Tienes que empezar pasaba en el siglo XI, ni idea. Aunque todo el mundo sabe la importancia del románico, por ejemplo, y la importancia del Camino de Santiago. Bueno, pues el Cid y el románico nacen al mismo tiempo, nacen a la vez. Y durante esos 50 años el románico explota en España, es una explosión de pequeñas capillas, de abadías, de catedrales impresionantes. La catedral de Santiago de Compostela se construye en vida del Cid. El rey del Cid, Alfonso VI, construye la catedral románica de Santiago, la de Jaca, la de Pamplona, la románica de León, la románica de de Burgos. Pues mira, yo si supiera lo que tú sabes del Cid, empezaría un podcast y me pondría a andar por toda España preguntando a la gente cosas sobre el Cid y me saldría un podcast entre entretenido y cultural y divertido, porque saldría cada cosa que combinaría lo divertido que es de la ignorancia con también el conocimiento del contraste de lo que, bueno, lo que acabas de contar. Creo que tenemos que asociarnos. Perdón. No te he hecho, pero antes de dar paso a la canción, necesito conocer tus gustos musicales, porque si no, no puedo escribir, no puedo componer.
Muy bien. A ver, quizá el cantautor que más me gusta del siglo XX-XXI en España es Serrat. Te lo voy a poner fácil. Y luego, la música que más me gusta, sin ninguna duda, es la música clásica. Hay gente que dice que solo hay dos clases de músicos, Bach y el resto del mundo. Bueno, pues a mí Bach me encanta, Händel me encanta, Mozart me encanta y Vivaldi me encanta. Estupendo. Bueno, pues mira, como ya estoy escuchando por ahí que viene la canción, vamos a callarnos ambos para que escuchemos junto con los oyentes pausadamente lo que me ha dado el talento para escribir y componer, y después de escucharla la comentamos. Muy ¿Te bien, parece? muy bien. Nada, muchas gracias, José Herrera. A ti, Julio. Hasta pronto. De Julius me llegó una misiva, sin aviso se guardó en la memoria. Eran hojas crudas del calendario, horas de firmas en ferias. Libre de libros escuché en solitario retazos de historias cantadas, pequeños, peludos, suaves, relatos de vidas normales, pentagramas de historias, letras tarareadas en línea. Escucha, escribe las vidas que ves, aprende de vidas ajenas. Con magia literaria arrancaste metáfora de fuego aderezado, historias de calor humano, precedente de la letra escrita, antesala de esto que suena. Llorar y soñar es guerra y paz. Maravilloso consejo inspirado de una mujer, de una pieza, de Homero la muesca. Héctor, si yo te pierdo, morir será mejor que seguir estando viva. Y lo sabes, el mundo necesita Ilíadas. Escucha, escribe las vidas que ves, aprende de vidas ajenas. Como un árbol firme ante el viento, ante la fuerza del agua y el paso del tiempo, rucen la vida, alimento del alma. La huella borrosa del Cid, la mirada indeleble de sus hazañas. ¡Qué buen podcast! Un micro al campeador, abrir las ondas a la imaginación, sacar brillo a la cultura con imaginación y buen humor. Leo con avidez la mirada del Cid de J.R. Ayón. Vuelo a las alturas con alas librescas, almas que aman entre líneas sin fisuras. Escucha, escribe las vidas que ves, aprende de vidas ajenas. Pues me ha gustado mucho esta canción, Julio. Entiendo que has trabajado mucho la letra y aunque te haya ayudado la inteligencia artificial, pero no deja de ser los datos que tú le has metido. Entonces me ha sorprendido mucho. Además, te comenté que me gustaba mucho Serrat y tiene un aire clarísimo a Serrat. Me ha parecido una canción, una letra inteligente y no sé, estoy muy sorprendido. No conocía yo esas capacidades de la inteligencia artificial. Pues nada, muchas gracias, José Herrera. Pues efectivamente, esto es un poco el objetivo de Ahora Dilo Cantando, que la música ponga lo que a lo mejor con las palabras nos quedamos cortos, y aclaro como siempre que la letra ahí no interviene para nada, la inteligencia artificial la hago yo toda de cabo a rabo,
solo es precisamente en la música, efectivamente, ahí sí que cuento con la inteligencia artificial, con las indicaciones que yo le doy y también con las sugerencias que en este caso tú me diste de Juan Manuel Serrat, que, hombre, menos mal que suena un poco a él, porque si no, nos habría salido el tiro por la culata, ¿no? Menos mal. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu dedicación y nos despedimos como siempre con Ahora Dilo Cantando. Muchas gracias, José Ramón. Un abrazo, Julio. Igualmente. Ahora dilo cantando, todos tenemos mucho que decir, te lo contamos así. Ahora dilo cantando, todos tenemos mucho que decir, ahora dilo cantando.